El silencio en la mansión de los Olivos era tan denso que casi se podía tocar con las manos. Doña Adelaida, a sus 78 años, vivía inmersa en esa quietud, una soledad dorada que muchos envidiaban por su riqueza, pero que ella cambiaría sin dudar por un solo minuto de ruido infantil o una risa familiar. Cada tarde, sin falta, cuando el sol comenzaba a descender y teñía el cielo de tonos violetas y naranjas, Adelaida cumplía con su ritual sagrado. Se acercaba a la gran ventana de la sala principal que daba al jardín trasero. Sus manos, finas y marcadas por el tiempo, se posaban sobre el cristal frío, y sus ojos grises escaneaban cada arbusto, cada camino de piedra, buscando una figura que su corazón se negaba a olvidar. Los vecinos decían que estaba perdiendo la cordura, que esperaba fantasmas, pero Adelaida sabía que la esperanza es lo último que muere, incluso cuando la lógica dice que es imposible. Aquella tarde de martes no parecía diferente a las miles de tardes anteriores. El viento mecía suavemente las hortensias que ella misma cuidaba con esmero, y el aroma a tierra mojada subía hasta la ventana. Adelaida suspiró, sintiendo el peso de los años en sus hombros cansados. La casa era demasiado grande para una sola persona. Cada habitación vacía era un eco de las decisiones del pasado, de los errores cometidos por orgullo y de las palabras hirientes que nunca debieron pronunciarse. Se ajustó el chal de lana sobre los hombros y estuvo a punto de cerrar las cortinas para retirarse a su lectura nocturna, convencida de que, una vez más, nadie vendría. Pero entonces, algo rompió la monotonía del paisaje. Un movimiento brusco, ajeno al vaivén del viento, agitó los arbustos de laurel que delimitaban el final de su propiedad con el bosque cercano. El corazón de Adelaida dio un vuelco violento en su pecho, latiendo con una fuerza que creía perdida. Entornó los ojos, pegando la frente al vidrio. No era un animal, era demasiado grande. La figura se movió de nuevo, separando las ramas con cuidado. Y entonces lo vio, un hombre. Estaba parcialmente oculto entre el follaje verde, observando la casa con una intensidad que erizaba la piel. No parecía un ladrón común. No llevaba máscara ni se movía con la rapidez de quien busca robar y huir. Se mantenía estático, con la mirada fija, curiosamente, en la ventana donde ella estaba parada. El miedo inicial de Adelaida se transformó rápidamente en una descarga eléctrica de reconocimiento. A pesar de la distancia, a pesar de las sombras del atardecer, había algo en la postura de ese hombre, en la forma en que inclinaba la cabeza, que le resultó dolorosamente familiar. Detengámonos un segundo aquí, familia de rutas fascinantes. La tensión en ese jardín está a punto de explotar. Imaginen estar años esperando ver un rostro y cuando finalmente aparece, no saben si es real o una ilusión de la mente. Adelaida está a punto de enfrentar el fantasma más grande de su vida. Antes de descubrir quién es este hombre misterioso, me encantaría saber desde dónde nos están acompañando en esta historia llena de misterio. Por favor, comenten abajo su ciudad y su país. Es increíble ver cómo nos conectamos desde tantos lugares diferentes para compartir estas emociones. Sigamos, porque lo que Adelaida está a punto de descubrir cambiará su vejez para siempre. Adelaida sintió que las piernas le fallaban y tuvo que aferrarse al marco de la ventana para no caer. La memoria, esa traicionera compañera, la arrastró 20 años atrás. Recordó la noche de la tormenta, los gritos en el despacho, la acusación injusta sobre el collar de perlas desaparecido y la mirada de decepción absoluta de Damián. Damián no era su hijo biológico, era el hijo de la cocinera que ella había criado como propio tras la muerte de su madre. Pero aquella noche, el clasismo y la desconfianza de sus parientes venenosos la cegaron. Damián, con apenas 19 años, había jurado con lágrimas en los ojos: «Nunca volveré a pisar esta casa. Un día sabrás la verdad, pero será tarde». Y cumplió. Se marchó con una mochila vieja y el corazón roto, dejándola con su inmensa fortuna y su inmensa culpa. Volvió a mirar hacia el jardín. El hombre entre los arbustos tenía el cabello oscuro, ahora con algunos hilos de plata que brillaban bajo la última luz del sol. Su rostro ya no era el de un muchacho lampiño. Tenía la mandíbula cuadrada,
barba de un par de días y líneas de expresión marcadas alrededor de los ojos. Pero eran los ojos. Esos ojos oscuros y profundos seguían siendo los mismos. Era Damián. Estaba vivo. Había vuelto. Pero, ¿por qué se escondía? ¿Por qué no tocaba el timbre? Adelaida notó que él miraba hacia los lados, como si temiera ser visto por alguien más. Su comportamiento era furtivo, casi culpable. Una duda helada se instaló en el estómago de la anciana. ¿Había regresado para vengarse? ¿O estaba huyendo de algo terrible y buscaba refugio en el único lugar que alguna vez llamó hogar? El hombre en el jardín parecía luchar contra sí mismo. Adelaida lo vio dar un paso hacia adelante, saliendo de la protección de las hojas, y luego retroceder dos, como si una fuerza invisible lo repeliera. Llevaba una chaqueta oscura y sencilla, pero no parecía un mendigo. Había dignidad en su porte. Adelaida quería abrir la ventana y gritar su nombre, pero la voz se le había atascado en la garganta. La culpa la paralizaba. ¿Con qué derecho podía llamarlo después de haber permitido que lo echaran como a un delincuente? Durante años, ella había contratado investigadores privados para encontrarlo, pero Damián se había esfumado como el humo. Que apareciera ahora, justo cuando ella sentía que sus fuerzas se apagaban, parecía una señal del destino, o una prueba final. Damián, desde su escondite entre los rododendros, sentía que el corazón se le salía del pecho. Ver a doña Adelaida en la ventana fue un golpe emocional para el que no estaba preparado. La veía más pequeña, más frágil, con el cabello completamente blanco enmarcando ese rostro que él había adorado como al de una madre. No estaba allí para hacerle daño. Dios no lo permitiera. Estaba allí porque había hecho una promesa a sí mismo. No volvería hasta no ser el hombre que ella merecía, hasta no poder limpiar su nombre con hechos, no con palabras. Pero ahora que estaba allí, el miedo al rechazo lo consumía. ¿Y si ella todavía creía que él era un ladrón? ¿Y si llamaba a la policía al verlo invadiendo su jardín? Tenía algo en el bolsillo de su chaqueta, un objeto pequeño que pesaba toneladas. La anciana tomó una decisión impulsiva. No podía quedarse allí mirando como una espectadora de su propia vida. Si ese era Damián, y si había vuelto, ella tenía que enfrentarlo, aunque fuera para pedirle perdón de rodillas antes de morir. Con una energía que no sabía que tenía, Adelaida se alejó de la ventana y caminó lo más rápido que sus piernas reumáticas le permitían hacia la puerta trasera que daba a la terraza. Sus manos temblaban al buscar las llaves en el bolsillo de su delantal. «Por favor, no te vayas», susurraba a la nada. «Por favor, espera». El sonido de la llave girando en la cerradura oxidada resonó como un disparo en el silencio de la casa. Al abrir la puerta, el aire fresco de la tarde la golpeó, trayendo consigo el olor a jazmín y a pasado. Al escuchar el chirrido de la puerta abriéndose, Damián se tensó. Vio salir a la frágil figura de Adelaida, apoyándose en su bastón, avanzando valientemente hacia la oscuridad del jardín. Sus miradas se cruzaron a través de los metros de césped y flores. El tiempo se detuvo. No hubo gritos ni reclamos, solo dos almas heridas mirándose a los ojos. Damián vio en ella el arrepentimiento. Adelaida vio en él el dolor. El hombre sacó lentamente las manos de los bolsillos para mostrar que no llevaba armas, que no era una amenaza, pero en su mano derecha apretaba un sobre de papel manila algo arrugado. Dio un paso fuera de los arbustos, dejándose ver por completo. Adelaida contuvo el aliento. Iba a hablar, iba a decir su nombre, pero él se llevó un dedo a los labios pidiendo silencio y señaló hacia la verja exterior. Alguien más estaba llegando. El sonido de un motor potente rompió la magia del reencuentro. Un coche deportivo de lujo, de color rojo brillante, entró con arrogancia por el camino de grava, iluminando la fachada de la casa con sus faros de xenón. Damián, con un movimiento ágil que denotaba una vida de trabajo duro y reflejos rápidos, se agazapó nuevamente entre las sombras de los laureles, volviéndose invisible. Adelaida reconoció el vehículo al instante y una mueca de disgusto cruzó su rostro. Era Rogelio, su sobrino, el mismo sobrino que 20 años atrás había susurrado veneno en su oído contra Damián. El mismo que ahora, disfrazado de familiar preocupado, venía cada semana a presionarla para que vendiera la mansión
y se mudara a una residencia de ancianos. La llegada de Rogelio en este preciso instante parecía una broma cruel del destino, interrumpiendo el momento más importante de las últimas 2 décadas. Rogelio bajó del auto ajustándose su corbata de seda. «Tía Adelaida, ¿qué haces afuera con este frío? ¿Estás tratando de pescar una neumonía para acelerar el trámite?», bromeó con esa risa falsa que a Adelaida le provocaba náuseas. Ella se irguió recuperando su postura de matriarca. A pesar de su fragilidad física, Adelaida tenía una mirada que podía cortar el acero. «¿Qué quieres, Rogelio? No es día de visita», respondió secamente. Rogelio subió los escalones del porche, ignorando su tono hostil. «Solo pasaba a ver si ya habías reconsiderado la oferta de los inversores. Esa casa es demasiado grande para una vieja sola y distraída». Sus ojos recorrieron el jardín con codicia, sin notar que, a pocos metros, entre las hojas oscuras, un par de ojos lo observaban con una mezcla de furia contenida y justicia pendiente. «Esta es mi casa, Rogelio, y saldré de ella solo con los pies por delante», sentenció Adelaida, bloqueando la entrada con su cuerpo pequeño pero firme. Rogelio suspiró, perdiendo la paciencia. «Tía, por favor, ya todos en la familia saben que estás perdiendo la cabeza. Los vecinos dicen que te pasas horas en la ventana esperando a tu sirviente ladrón. Es patético. Necesitas supervisión profesional». Las palabras de Rogelio fueron como bofetadas. No solo insultaba su cordura, sino que manchaba de nuevo la memoria de Damián. Adelaida sintió que la rabia le subía por la garganta. «Damián era más familia que tú», replicó ella con la voz temblorosa por la ira. «Él tenía honor. Tú solo tienes deudas de juego y trajes caros». Rogelio soltó una carcajada cínica. «El honor no paga las facturas, tía, y ese delincuente seguro está muerto o en la cárcel donde pertenece». Desde su escondite, Damián apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Escuchar la voz de Rogelio después de tanto tiempo fue como abrir una herida vieja. Recordó la sonrisa triunfante de Rogelio el día que la policía lo sacó de la casa, acusado falsamente de robar el collar de perlas de la abuela. Rogelio había sido quien lo robó para pagar una apuesta, y Damián, siendo el hijo de la cocinera, fue el chivo expiatorio perfecto. La tentación de salir y confrontarlo allí mismo era abrumadora, pero Damián se contuvo. No había vuelto para pelear a golpes en el jardín como un salvaje. Había vuelto con pruebas, tocó el sobre en su bolsillo. Esa era su verdadera arma. Esperaría a que la serpiente se fuera para sanar a la dueña del nido. «Vete, Rogelio». «No voy a firmar nada hoy ni nunca», ordenó Adelaida, señalando la salida con su bastón. El sobrino, al ver que no lograría nada esa noche y sintiendo el frío viento del atardecer, decidió retirarse, no sin antes lanzar una última amenaza velada. «Está bien, tía, pero recuerda que el juez puede declararte incompetente si nosotros lo pedimos. Disfruta tu soledad mientras puedas». Rogelio subió a su auto, dio un portazo y salió acelerando, levantando polvo y grava. Adelaida se quedó en el porche, temblando no de frío, sino de impotencia y miedo. Se sentía más sola que nunca frente a los buitres que esperaban su muerte. Pero entonces, el sonido de ramas rompiéndose suavemente le recordó que no estaba sola. Se giró hacia el jardín. «Damián», susurró a la oscuridad. Damián salió de las sombras. Ya no se escondía. Caminó hacia la luz del porche, y Adelaida pudo verlo claramente por primera vez en 20 años. Había cambiado. Sí, era más ancho de hombros, más rudo, con cicatrices en las manos que hablaban de trabajo físico duro, quizás construcción o campo, pero su mirada seguía siendo esa mirada limpia y honesta que ella tanto extrañaba. Se detuvo al pie de la escalera, manteniendo una distancia respetuosa. «Señora Adelaida», dijo él, con esa voz grave que resonaba a nostalgia. No le dijo «mamá», como solía hacerlo de niño en privado, y eso le rompió el corazón a la anciana. «Damián, hijo», sollozó ella, bajando el primer escalón con dificultad. «¿Eres tú de verdad? ¿O mi mente ya me está traicionando, como dice Rogelio?» «Soy yo, señora, y usted está más cuerda que todos ellos juntos», respondió Damián, subiendo rápidamente para sostenerla del brazo antes de que tropezara. El contacto físico fue el detonante. Adelaida se aferró a la chaqueta áspera de Damián y rompió a llorar,
un llanto acumulado durante 2 décadas de silencio. Perdóname. Damián, por Dios, perdóname. Fui una tonta, una vieja orgullosa y ciega. Dejé que te echaran sabiendo en el fondo que no eras capaz de hacer eso. Te fallé. Damián no la apartó. La abrazó con torpeza pero con firmeza, acariciando su cabello blanco. Shh, no llore. Eso ya pasó. El rencor es un veneno que me tragué hace mucho tiempo y ya lo escupí. No vine a reclamarle nada. Vine a devolverle algo. Hacemos una pausa importante aquí. Querida comunidad de Rutas Fascinantes, la escena que estamos presenciando es el triunfo de la verdad sobre la calumnia. Damián fue víctima de una injusticia terrible, acusado por un crimen que no cometió solo por ser pobre. ¿Cuántas veces hemos visto a personas honestas cargar con culpas ajenas? Quiero preguntarles algo muy serio. ¿Alguna vez han sido acusados injustamente de algo y no pudieron defenderse en ese momento? Escriban la palabra justicia en los comentarios si creen que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Sus historias nos inspiran y nos recuerdan que la integridad vale más que cualquier joya. Sigamos, porque lo que hay en el sobre de Damián dejará a Adelaida sin aliento. Damián se separó suavemente de ella y sacó el sobre de papel manila de su bolsillo. Estaba tibio por el calor de su cuerpo. Se lo extendió con manos que temblaban ligeramente. El día que me fui, le juré que no volvería hasta que pudiera mirarla a los ojos sin vergüenza. Me tomó 20 años, y señora, 20 años de trabajar de sol a sol, de ahorrar cada centavo y de buscar mucho. Adelaida tomó el sobre, confundida. «¿Qué es esto?», preguntó. «Ábralo», instó él. Con dedos torpes, Adelaida rasgó el papel. Al inclinar el sobre, un objeto cayó en su palma, brillando bajo la luz de la lámpara del porche. Era el collar de perlas, el famoso collar de perlas de 3 vueltas que había desaparecido aquella noche tormentosa y por el cual Damián había sido condenado al exilio. Adelaida jadeó, casi dejando caer la joya. «No puede ser», susurró. «Pero la policía dijo que lo habías vendido, que desapareció». Damián negó con la cabeza con una sonrisa triste. «Nunca lo toqué, señora. Rogelio lo empeñó esa misma noche en una casa de préstamos en la ciudad vecina. El dueño del local lo guardó porque sabía que era una pieza única. Me costó 5 años encontrar el rastro y otros 15 años juntar el dinero para recuperarlo. El prestamista pedía una fortuna». Damián sacó otro papel del sobre, un recibo viejo y amarillento, firmado con la letra inconfundible de Rogelio. «Aquí está la prueba. No vine a pedirle herencia, ni trabajo. Vine a limpiarme el nombre. Ahora puedo irme tranquilo». Adelaida sostuvo el viejo recibo de empeño como si fuera una brasa ardiente que le quemaba la piel. La firma de Rogelio era clara, una prueba irrefutable de la traición de su propia sangre, pero lo que realmente le dolía no era el robo, sino el sacrificio monumental que Damián había hecho en silencio. Él había pasado sus mejores años, su juventud entera, trabajando trabajos pesados y ahorrando privaciones, no para enriquecerse, sino para recuperar el honor que ella le había arrebatado con una acusación precipitada. La anciana miró el collar de perlas en su mano y luego miró las manos de Damián. Estaban llenas de callos, con cicatrices de cortes y quemaduras. Las manos de un hombre que ha construido su vida piedra a piedra. Esas perlas, que antes eran un símbolo de estatus y vanidad para ella, ahora le parecían pesadas cadenas de culpa. Adelaida comprendió en ese instante que ninguna joya del mundo valía la integridad de un ser humano, y esa revelación la golpeó con una fuerza devastadora que casi la hace colapsar en el porche. «Ya tiene lo que es suyo, señora Adelaida», dijo Damián con voz suave, dando un paso atrás hacia la oscuridad del jardín, preparándose para desaparecer de nuevo. «Mi conciencia está tranquila. Espero que la suya pueda encontrar paz ahora que sabe la verdad. No le deseo ningún mal. Al contrario, espero que viva muchos años más». Damián giró sobre sus talones, listo para marcharse, convencido de que su misión en esa casa había terminado. Pero Adelaida, impulsada por una desesperación que no conocía límites, soltó el bastón, que cayó con estrépito al suelo de madera, y se lanzó a agarrar la manga de su chaqueta con ambas manos. No era la dueña de la mansión reteniendo a un sirviente,
Era una madre arrepentida reteniendo al único hijo digno que la vida le había dado. «No, no te vayas, por favor», suplicó ella con la voz quebrada. «Si cruzas esa verja ahora, me estarás condenando a morir sola con mi remordimiento. No puedes dejarme así, Damián, te lo ruego». Damián se detuvo en seco, sintiendo el temblor de las manos de la anciana en su brazo. Se giró lentamente y vio algo que nunca pensó ver: la altiva doña Adelaida. La mujer de hierro que controlaba todo con una mirada, estaba llorando abiertamente, despojada de toda máscara social. Su fragilidad le partió el alma. A pesar de los 20 años de exilio, el cariño que él sentía por ella, esa figura materna que lo había enseñado a leer y escribir antes del desastre, seguía vivo bajo las capas de dolor. «No puedo quedarme, señora», dijo él, tratando de mantener la compostura. «No pertenezco a este mundo de terciopelo y mentiras. Ya vio a Rogelio. Si me ve aquí, llamará a la policía de nuevo. No quiero problemas. Solo quería que supiera que yo no fui el ladrón». Pero Adelaida negó con la cabeza vehementemente. «Esta es mi casa, no la de Rogelio, y tú eres el único que ha demostrado lealtad. Entra, por favor. Solo acepta una taza de té. Concédeme 5 minutos para pedirte perdón decentemente». La invitación a entrar fue un umbral simbólico mucho más grande que la puerta física. Damián dudó un momento, mirando sus botas gastadas llenas de polvo, y luego el inmaculado piso de madera encerada del recibidor que se vislumbraba tras la puerta abierta. Sentía que iba a ensuciar la perfección de ese lugar con su realidad áspera. Sin embargo, la mirada suplicante de Adelaida fue más fuerte que su orgullo herido. Asintió levemente y ayudó a la anciana a recoger su bastón. Entraron juntos a la mansión. El aire dentro olía igual que hacía 2 décadas: a cera de abejas, lavanda y antigüedad. Para Damián fue como viajar en el tiempo, pero ahora él no era el hijo de la cocinera que entraba por la puerta de servicio. Entraba por la puerta principal, invitado por la dueña. Se sentaron en la sala de estar, donde la luz tenue de las lámparas creaba un ambiente íntimo, lejos de las miradas curiosas de los vecinos y de la amenaza latente de Rogelio. Hacemos una pausa reflexiva en este momento crucial, comunidad de rutas fascinantes. La verdad ha salido a la luz, pero a un precio muy alto. Damián prefirió vivir en la pobreza con la conciencia limpia que en la riqueza con una mentira, mientras que Rogelio eligió lo contrario. Esto nos lleva a pensar en el valor de nuestra palabra. Quiero preguntarles algo muy personal. ¿Prefieren una verdad dolorosa que los libere o una mentira bonita que los mantenga cómodos? Escriban la palabra verdad en los comentarios si creen que la honestidad es el único camino para tener paz mental, sin importar las consecuencias. Me encantará leer sus opiniones sobre este dilema moral. Sigamos, porque Adelaida está a punto de hacerle una propuesta a Damián que cambiará las reglas del juego contra su sobrino ambicioso. Adelaida sirvió el té con manos temblorosas, el tintineo de la porcelana llenando el silencio incómodo. «Damián, sé lo que has hecho por mí. Recuperar este collar no tiene precio», comenzó ella, mirando la joya sobre la mesa. «Pero me has dado algo más valioso que estas perlas. Me has abierto los ojos. Rogelio y el resto de la familia llevan años esperando que muera, revoloteando como buitres, intentando declararme incapaz para quedarse con todo. Me han hecho sentir loca, sola e inútil». Adelaida levantó la vista, y sus ojos grises brillaron con una determinación nueva, una chispa de furia justa. «Hoy, al ver tu integridad, me doy cuenta de que he estado protegiendo a los lobos y echando al perro guardián. Tengo miedo, Damián. Tengo miedo de lo que Rogelio sea capaz de hacer ahora que me niego a vender. Él está desesperado por dinero, y un hombre desesperado es peligroso». Damián escuchaba atentamente, su instinto protector activándose de inmediato. Conocía la crueldad de Rogelio desde niños. Sabía que era capaz de cualquier bajeza si se sentía acorralado. «Si él la amenaza, señora, puede ir a la policía. Tiene dinero, tiene abogados», sugirió Damián. Adelaida sonrió con amargura. «La policía no se mete en disputas familiares hasta que hay sangre, y mis abogados son amigos de Rogelio en el club de golf. Estoy sola en esto». «O lo estaba». Adelaida se inclinó hacia adelante. «Damián,
No te voy a ofrecer dinero como pago por el collar, porque sé que te ofendería, pero te voy a ofrecer un trabajo, no como sirviente ni jardinero. Necesito un administrador, necesito a alguien de confianza que viva aquí, que maneje mis cuentas y que sea mis ojos y mis oídos contra ellos, alguien que no se pueda sobornar. La propuesta tomó a Damián por sorpresa. ¿Administrador? Él, que apenas había terminado la secundaria antes de tener que huir. ¿Yo? Señora, yo sé arreglar motores y levantar muros. No sé nada de administrar fortunas, respondió Damián, sintiéndose inadecuado. Sabes lo más importante, sabes distinguir el bien del mal, y sabes lo que es el esfuerzo, replicó Adelaida con firmeza. Todo lo demás se aprende. Te enseñaré, pero necesito saber que cuando duerma por las noches, hay alguien en esta casa que no está calculando cuánto vale mi ataúd. Te ofrezco un salario justo, alojamiento en la casa de huéspedes, no en el cuarto de servicio, y el respeto que siempre debiste tener. No lo hagas por mí si no quieres. Hazlo para que Rogelio no se salga con la suya. Hazlo por justicia. Damián miró alrededor de la sala lujosa. Aceptarla significaba volver al lugar de su trauma, enfrentarse a los chismes del pueblo y a la guerra abierta con Rogelio. Su vida actual era dura, solitaria, pero tranquila. Podía irse, volver a su anonimato y dejar que los ricos se destruyeran entre ellos. Pero luego miró a Adelaida. La vio encogida en su sillón gigante, rodeada de riquezas pero completamente indefensa. Recordó las tardes de su infancia, cuando ella le daba galletas a escondidas de su madre y le leía cuentos. Esa mujer lo había querido, antes de que el veneno de la duda la infectara. Dejarla ahora, a merced de un sobrino depredador, sería traicionar sus propios principios. Damián suspiró profundamente, sintiendo el peso de la decisión asentarse en sus hombros. Sabía que se estaba metiendo en la boca del lobo, pero no podía dar la espalda. «Me quedaré esta noche», dijo Damián finalmente, y vio cómo los hombros de Adelaida se relajaban visiblemente, como si le hubieran quitado una losa de encima. «Me quedaré en la casa de huéspedes para vigilar que Rogelio no vuelva. Mañana hablaremos del trabajo y de las condiciones, pero le advierto una cosa, señora Adelaida. Si me quedo, las cosas van a cambiar. No voy a bajar la cabeza ante su sobrino, y no voy a permitir que nadie le falte el respeto a usted ni a mí. Si Rogelio vuelve a pisar este jardín con esa prepotencia, se encontrará conmigo, y esta vez no soy el niño asustado de 19 años. Adelaida asintió, con lágrimas de gratitud en los ojos. Eso es exactamente lo que espero, hijo. Que las cosas cambien. Fuera, el viento comenzó a aullar, anunciando una tormenta, pero por primera vez en años, Adelaida no sintió miedo de la oscuridad. La mañana siguiente trajo consigo una luz diferente a la mansión, Los Olivos. Por primera vez en años, Adelaida no despertó con la sensación opresiva de soledad que solía asfixiarla. Había ruido en la casa, pero era un ruido reconfortante, el sonido de un martillo reparando la verja del jardín y el aroma a café recién hecho que subía desde la cocina. Damián no había perdido el tiempo. Desde el amanecer, había comenzado a trabajar no solo como administrador, sino como el guardián que había prometido ser. Adelaida bajó las escaleras y lo encontró revisando unas facturas antiguas en la mesa del comedor. Verlo allí ocupando un espacio que había estado vacío tanto tiempo le dio una paz inmensa. Sin embargo, esa paz era frágil. Ambos sabían que Rogelio no tardaría en regresar y cuando lo hiciera, traería consigo toda la furia de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. La calma actual era solo el ojo del huracán. A mediodía, el presagio se cumplió. El rugido del motor deportivo de Rogelio rompió la tranquilidad del almuerzo. Esta vez no venía solo. Un segundo coche, un sedán gris, aparcó detrás de él. De él bajó un hombre con maletín y traje barato, un abogado de dudosa reputación. Adelaida sintió que el pánico le cerraba la garganta. «¿Qué hago, Damián?» Trajo a su abogado. «Seguramente vienen con los papeles para declararme incompetente», susurró ella, aferrando su servilleta. Damián se levantó con calma, limpiándose la boca con una dignidad que contrastaba con su ropa de trabajo.
Usted no haga nada, señora Adelaida. Siga comiendo su postre. Yo me encargo de recibir a las visitas. Recuerde, esta es su casa, y aquí entra quien usted decide. Damián caminó hacia la puerta principal con paso firme, su silueta recortada contra la luz, pareciendo mucho más grande y formidable de lo que Adelaida recordaba. Rogelio subió los escalones del porche con arrogancia, seguido por el abogado, listo para derribar la puerta si era necesario. Pero la puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Damián se plantó en el umbral, bloqueando el paso con su cuerpo ancho y sólido. Rogelio se detuvo en seco, sus ojos abriéndose con incredulidad y luego entrecerrándose con desprecio. «¿Tú?», escupió Rogelio, como si hubiera encontrado basura en su zapato. «¿El jardinero ladrón? ¿Qué demonios haces aquí? Pensé que te habías muerto de hambre en alguna alcantarilla». Rogelio intentó empujarlo para entrar, pero Damián no se movió ni un milímetro. Era una pared de ladrillo. «El señor Damián para ti, Rogelio», respondió con voz grave y controlada. «Y soy el nuevo administrador de esta propiedad. Doña Adelaida no está recibiendo visitas hoy, especialmente de familiares que intentan robarle su patrimonio con trucos legales baratos». La cara de Rogelio se puso roja de ira. «¿Administrador? Esto es ridículo», gritó girándose hacia su abogado. «¿Lo ves? Mi tía ha perdido la razón completamente. Ha metido a un criminal en casa y le ha dado control. Esto es prueba suficiente para la inhabilitación inmediata». El abogado asintió, tomando notas frenéticamente. Rogelio volvió a encarar a Damián, señalándolo con un dedo acusador. «Escúchame bien, muerto de hambre. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Te van a sacar de aquí a patadas y te van a meter preso por allanamiento y abuso de una anciana vulnerable. Tienes 5 minutos para largarte antes de que arruine lo poco que queda de tu miserable vida». La amenaza era real y venenosa, diseñada para explotar el miedo que Damián había sentido 20 años atrás. Pero Rogelio no sabía que ese miedo ya no existía. Desde el comedor, Adelaida escuchaba los gritos y sintió el impulso de esconderse, pero recordó las palabras de Damián. «Las cosas van a cambiar». Apoyándose en su bastón, caminó hacia la entrada. «No hace falta que llames a nadie, Rogelio», dijo Adelaida, apareciendo detrás de Damián con una firmeza que sorprendió a todos. «Damián está aquí porque yo se lo pedí, y si hay alguien que está abusando de una anciana vulnerable, eres tú, con tus presiones constantes para vender mi hogar». Rogelio la miró con odio. «Tía, estás cometiendo un error fatal. Este hombre te va a desvalijar. ¿Ya olvidaste el collar de perlas?». Adelaida sonrió tristemente. «No, no lo olvidé. De hecho, lo tengo puesto». Adelaida se abrió el cuello de la blusa y mostró las perlas brillantes. «Damián me lo devolvió anoche. Me contó dónde terminó realmente esa joya y quién la empeñó». Aquí hacemos una pausa llena de tensión. Familia. El momento en que la víctima confronta a su agresor con la verdad es uno de los más poderosos que existen. Adelaida ha recuperado su voz gracias al apoyo de Damián. A menudo, los abusadores confían en nuestro silencio y miedo para mantener su control. Tener a alguien leal a nuestro lado puede romper esas cadenas para siempre. Quiero preguntarles, ¿qué valoran más en una persona en momentos de crisis? ¿La inteligencia o la lealtad inquebrantable? Escriban la palabra lealtad en los comentarios si creen que tener a alguien que te cubra la espalda es el tesoro más grande. Sus respuestas nos ayudan a entender lo importante que es elegir bien a quién dejamos entrar en nuestra vida. Sigamos, porque Damián tiene un as bajo la manga que Rogelio no espera. El color desapareció del rostro de Rogelio. La mención del empeño fue un golpe directo a su mentira de 2 décadas. El abogado, notando el cambio repentino en la actitud de su cliente, dejó de tomar notas y miró a Rogelio con duda. Eso es mentira. Él lo robó y seguramente lo compró de vuelta con dinero sucio para engañarte», tartamudeó Rogelio, intentando salvar la situación, pero su voz había perdido la fuerza de la arrogancia. Damián dio un paso adelante, obligando a Rogelio a retroceder hasta el borde de las escaleras. «Tengo el recibo, Rogelio, con tu firma». Y con la fecha de hace 20 años. Damián metió la mano en su chaqueta, y Rogelio se estremeció, temiendo que sacara un arma,
Pero Damián sacó algo mucho peor para un hombre como él: información. Pero eso es historia antigua. Hablemos de tus problemas actuales. Hablemos de El Turco. Al escuchar el nombre, El Turco, Rogelio se quedó petrificado. Sus ojos se desorbitaron. ¿De qué estás hablando?, susurró, mirando a su abogado con pánico para que no escuchara. Damián bajó la voz, acercándose para que solo Rogelio pudiera oír la sentencia final. En estos 20 años aprendí a moverme en la calle, Rogelio. Sé que le debes una fortuna a prestamistas muy peligrosos por tus apuestas en las carreras. Sé que necesitas vender esta casa desesperadamente porque te dieron un plazo que se vence la próxima semana. Si no pagas, tu integridad física vale menos que ese traje barato. No estás aquí preocupado por la salud de tu tía, estás aquí para salvar tu propio pellejo. La revelación fue devastadora. Damián no solo conocía su pasado, conocía su presente mortal. Rogelio miró a Damián con terror absoluto. El jardinero, al que había despreciado, tenía ahora el poder de destruirlo o de dejar que otros lo hicieran. La máscara de sobrino exitoso se había caído por completo, revelando a un jugador patético y asustado. «Vete», ordenó Damián, volviendo a su tono normal para que el abogado y Adelaida escucharan. «Y llévate a tu abogado. Si vuelves a acercarte a esta propiedad o si intentas cualquier maniobra legal contra doña Adelaida, yo mismo le entregaré ese recibo de empeño y la información de tus deudas a la fiscalía, y quizás le dé tu nueva dirección a tus amigos cobradores». Rogelio tragó saliva, asintió frenéticamente y ya sin decir una palabra más a su tía, bajó las escaleras casi corriendo. Se metió en su coche y salió quemando llanta, huyendo de la verdad que lo perseguía. El silencio volvió al jardín, pero esta vez era un silencio de victoria, limpio y fresco. El abogado, viendo que su cliente huía y que el caso se desmoronaba, murmuró una disculpa rápida y se retiró en su sedán. Adelaida se apoyó en el marco de la puerta, sintiendo que las piernas le temblaban, no por miedo, sino por el alivio de la adrenalina que bajaba. Damián se giró hacia ella, su rostro perdiendo la dureza del guardián y recuperando la calidez del hijo pródigo. «¿Está bien, señora?», preguntó. Adelaida soltó una carcajada nerviosa que terminó en llanto de felicidad. «Nunca había estado mejor, Damián, nunca. Lo has espantado. Has espantado al monstruo que vivía debajo de mi cama». Damián le ofreció el brazo para entrar. «Ya no volverá, se lo prometo. Ahora, terminemos ese postre. Creo que nos lo hemos ganado». La expulsión de Rogelio marcó el inicio de una era dorada para la mansión Los Olivos. Bajo la administración de Damián, la propiedad, que había comenzado a mostrar los signos decadentes del abandono y la tristeza, floreció literalmente. Damián contrató cuadrillas de trabajadores, pero supervisaba cada detalle personalmente, asegurándose de que las rosas que Adelaida tanto amaba fueran podadas con delicadeza y que las tejas rotas del techo fueran reemplazadas por materiales de primera calidad. Los vecinos, que antes murmuraban sobre la vieja loca de la ventana, ahora se detenían a admirar la transformación del jardín, que había recuperado su esplendor de antaño. Pero la restauración más importante no fue la de los ladrillos o las plantas, sino la del espíritu de Adelaida. La anciana recuperó el apetito, la risa y las ganas de vivir. Dejó de pasar las tardes mirando a la nada con melancolía y comenzó a pasarlas en la biblioteca, enseñándole a Damián los secretos de las finanzas familiares para que nadie nunca más pudiera engañarlo. Con el paso de los años, la relación entre Adelaida y Damián trascendió cualquier contrato laboral. Se convirtieron en la madre y el hijo que el destino les había negado ser oficialmente. Damián cuidaba de ella con una devoción sagrada, anticipándose a sus necesidades antes de que ella las expresara, y Adelaida, a su vez, le dio a Damián la educación y la confianza que el mundo le había robado. Las noches en la mansión ya no eran silenciosas y aterradoras. Se llenaban de conversaciones largas frente a la chimenea, donde Damián le contaba historias de sus viajes y trabajos, y Adelaida le narraba la historia de sus antepasados. Rogelio y el resto de la familia intentaron un par de veces más acercarse con abogados y amenazas, pero Damián los repelió con una frialdad legal y una firmeza que los hizo desistir para siempre.
Los Olivos se había convertido en una fortaleza impenetrable, protegida no por muros altos, sino por la lealtad inquebrantable de su guardián. 5 años después del regreso de Damián, la salud de Adelaida comenzó a declinar suavemente, como una vela que se apaga sin viento. No hubo enfermedades dramáticas ni agonías prolongadas, simplemente el cansancio natural de un cuerpo que había vivido casi un siglo. Damián contrató a las mejores enfermeras, pero él nunca se apartó de su lado. Instaló una cama en la planta baja para que ella pudiera seguir viendo su amado jardín sin tener que subir escaleras. Una tarde de otoño, mientras miraban juntos cómo las hojas doradas caían sobre el césped recién cortado, Adelaida tomó la mano callosa de Damián. «Hijo», le dijo con voz débil pero clara, «no tengo miedo de irme. He vivido mis mejores años al final de mi vida, gracias a ti. Solo me arrepiento del tiempo que perdimos, pero agradezco a Dios por el tiempo que ganamos. Prométeme que no dejarás que esta casa caiga en manos de quienes solo ven signos de dólar en sus paredes». Damián apretó su mano, sintiendo el nudo en la garganta que precede a la despedida final. «Se lo juro por mi vida, señora Adelaida. Mientras yo respire, nadie tocará una sola piedra de este lugar sin respeto». Adelaida sonrió, cerró los ojos y, con esa promesa como su última certeza, exhaló su último aliento en paz absoluta. La noticia de su muerte corrió rápido. El funeral fue un evento sobrio pero digno, al que asistieron pocas personas, en su mayoría antiguos empleados y vecinos. Rogelio apareció, por supuesto, vistiendo un luto fingido y mirando la mansión con codicia, convencido de que, ahora que la vieja había muerto, el administrador sería despedido y él finalmente podría vender la propiedad para pagar sus deudas eternas. No sabía que Adelaida, en su sabiduría final, había preparado una última jugada maestra legal que dejaría a toda la ciudad hablando durante décadas. La lectura del testamento se llevó a cabo en la biblioteca de la mansión, 3 días después del entierro. La sala estaba llena de parientes lejanos y sobrinos oportunistas que nunca habían visitado a Adelaida en vida. Rogelio estaba en primera fila, sonriendo con suficiencia. El notario, un hombre serio y antiguo amigo de la familia, abrió el documento sellado. Yo, Adelaida Montecristo, en pleno uso de mis facultades mentales, leyó: «Declaro que desheredo a cualquier pariente consanguíneo por abandono afectivo probado». Un murmullo de indignación recorrió la sala. «Dejo la totalidad de mis bienes, incluyendo la mansión Los Olivos, mis cuentas bancarias y mis inversiones, a mi único heredero universal, Damián, a quien reconozco póstumamente como mi hijo de corazón por su lealtad, amor y cuidado desinteresado». El silencio que siguió fue sepulcral, solo roto por el sonido de Rogelio cayendo sentado en su silla, pálido como un fantasma. Damián, que estaba de pie al fondo de la sala, vestido con un traje negro sencillo, no mostró sorpresa ni triunfo, solo bajó la cabeza en señal de respeto. No quería la fortuna, hubiera preferido 1000 veces que Adelaida siguiera viva, pero aceptó la herencia como una misión sagrada. Cuando Rogelio intentó protestar gritando «¡Fraude!», el notario le entregó una carpeta. El señor Damián también hereda todas las pruebas documentales de sus actividades ilícitas. Señor Rogelio, si impugna el testamento, estas pruebas irán a la policía. Rogelio salió de la mansión derrotado, sabiendo que había perdido la guerra definitivamente. Damián se quedó solo en la inmensa casa, que ahora era suya. No celebró. Caminó hasta la ventana desde donde Adelaida solía mirar, tocó el cristal y susurró: «Descansa, mamá. Todo está a salvo». Esta historia nos deja una lección profunda sobre lo que realmente constituye una familia. La sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Adelaida y Damián nos enseñaron que los errores del pasado se pueden reparar si existe voluntad y amor verdadero. Familia de rutas fascinantes. Hagamos una reflexión final juntos. A menudo damos por sentado a las personas que nos quieren y perseguimos la aprobación de quienes no nos valoran. Por favor, dejen un comentario con la palabra familia, si creen que el vínculo del corazón es más fuerte que el de la sangre. O si tienen a alguien en su vida que es como un hijo o padre para ustedes, sin compartir apellido. Sus historias son el alma de nuestra comunidad.
Damián no vendió la mansión. Tampoco se convirtió en un millonario excéntrico. Utilizó la fortuna para mantener la casa impecable y creó una fundación en nombre de Adelaida para ayudar a jóvenes sin recursos a estudiar, evitando que otros pasaran por lo que él pasó. Pero lo más curioso es lo que hizo con el collar de perlas. No lo guardó en una caja fuerte. Contrató a un famoso pintor para que hiciera un retrato de Adelaida, capturando su sonrisa amable de los últimos años. En el cuadro, Adelaida lleva puesto el collar. Damián colgó la pintura en el vestíbulo principal, iluminada día y noche. Se dice que mandó a engarzar las perlas reales en el lienzo, fusionando la joya con la imagen de su dueña para siempre, de modo que nadie pudiera volver a robarlas sin destruir la memoria de ella. Hoy en día, la mansión Los Olivos es conocida en la región no solo por su belleza, sino por su leyenda. Los vecinos aseguran que, al atardecer, cuando el sol golpea la ventana de la sala, todavía se puede ver una silueta mirando hacia el jardín. No es un fantasma triste, dicen que es una presencia protectora. Damián, ya un anciano, sigue viviendo allí. Todas las tardes cumple con el ritual que heredó. Se para frente a esa misma ventana. Mira hacia los arbustos de laurel y sonríe, agradeciendo el día en que decidió volver y perdonar. La casa que una vez fue una prisión de soledad se convirtió en un monumento al perdón. Y así cerramos las puertas de esta historia inolvidable. Un joven acusado injustamente, una anciana arrepentida y un collar de perlas nos demostraron que la justicia divina a veces tarda, pero siempre llega de la mano de la verdad. Gracias, amigos de Rutas Fascinantes, por vivir estas emociones con nosotros. Recuerden, nunca es tarde para volver a casa si el corazón es noble. Si esta historia les llegó al alma, no olviden suscribirse, darle like y compartir el video con alguien especial. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos descubriendo los secretos del corazón humano.